Esto es lo que vimos en la clase pasada sobre los documentos, antes de la compraventa, durante y después. Los habíamos puesto de esa manera. Habíamos clasificado cuáles se registraban, cuáles no se registraban, cuáles estaban siempre, cuáles a veces. Eh, Bien, ¿y qué más? Y en resumidas cuentas eso, ¿sí? Después lo vamos a retomar cuando tengamos que concretamente ir a la registración. Ahora vamos a ver resumidamente la condición fiscal, que es algo bastante, si ya han facturado o han hecho algún tipo de esa actividad, puede ser bastante sencillo y si no, bueno, este, lo vamos a ver ahora. La condición fiscal es, digamos, cómo está inscripto o no una empresa o una persona dentro de lo que es los impuestos de la FIP, sobre todo el IVA, ¿sí? Particularmente. Eh, y esto sirve para saber cuando hagamos, por ejemplo, cuando hagamos facturación, qué tipo de factura vamos a hacer. Que ahora vamos a ver un poco eso de los tipos de factura en detalle. Por lo general, si vamos a trabajar en una empresa, por lo general son responsables inscriptos, es decir, están inscriptos en IVA y tienen que pagar IVA. Pero hay algunos, que si es una empresa pequeña o unipersonal, que puede ser monotributista. Monotributista es un régimen simplificado que lo que hace es unificar en una cuota mensual el IVA, ganancias, el impuesto a las ganancias y los aportes jubilatorios y la obra social. Esas cuatro componentes en una cuota fija y económica. ¿Por qué? Porque está pensado para personas que facturan poco por mes. Son pequeños contribuyentes. Por eso el monotributista paga de esa manera para estar en blanco, digamos, a derecho, cumplir con todo y no tener una carga impositiva grande. Eso hace que no solamente tenga que pagar menos impuestos, sino además que no necesite, que necesite probablemente de un contador igual o no, de acuerdo a si lo sabe manejar o no, pero no tenga el costo que implica un contador para un responsable inscripto que tiene que hacer declaraciones juradas de IVA, de ganancias, de todo, ¿sí? O sea, acá al monotributista se le juntan muchas cosas en una. Bien, y sabe que va a pagar todos los meses lo mismo. Aumenta de un año al otro, obviamente, pero durante el año va a pagar siempre la misma cuota. El responsable inscripto tiene que hacer las declaraciones juradas mensuales, las anuales, y de acuerdo a lo que facture va a ser lo que va a pagar. ¿Sí? Hasta ahí llegamos con esto, no necesitamos saber demasiado por ahora. El exento son algunas organizaciones que por ley no tienen que pagar el impuesto, como es el caso, por ejemplo, de los entes públicos que no pagan impuestos, o puede ser organizaciones sin fines de lucro, ¿sí? Si nos toca trabajar en alguna de ellas, puede que sea un sujeto exento. Y el consumidor final, que no es el que emite facturas, sino el que recibe siempre, ¿sí? Todos estos pueden recibir facturas o emitir, de acuerdo si están comprando o vendiendo. Consumidor final siempre compra. Somos nosotros cuando vamos a comprar a cualquier lado, ¿sí? Eh, Bien, entonces acá tenemos ejemplo de factura electrónica, que es un ejemplo de factura falso, digamos, para fines educativos, a ver si se ve un poquito mejor ahí. Y un ejemplo de un ticket, ¿sí? El ticket se hace tiene la misma validez que la factura y se hace con un controlador fiscal, que es cuando nosotros vamos a una panadería, a un local que vende mucho, mucha cantidad, hace muchas ventas, digamos. Por lo general le conviene hacer ticket, porque si nos tiene que hacer una factura, entrar a la página FIP y hacernos una factura electrónica por cada compra que hacemos, se la pasa facturando todo el día, ¿sí? Por lo general lo más fácil es hacer un ticket que pone dos o tres datos, los más importantes, y ya está. La factura electrónica se usa por lo general para los casos en los cuales se hace poca facturación y se hace por montos más elevados o por ejemplo las prestaciones de servicios, ¿sí? Bien. Lo más importante de la factura es que en la parte superior tiene si es original o duplicado, el tipo de factura, que ahora vamos a ver cuáles hay, los datos del que emite la factura, que serían estos, del que acá dice condición frente al IVA responsable inscripto, lo que estábamos viendo hoy, recién, el quit, que es el dato más importante de la factura, ahora les voy a decir por qué, y todos los datos que ya tiene registrada la FIP de quien emite, ¿no? Y acá abajo, quien recibe, también, el apellido y nombre, la razón social, IVA inscripto, etc. Y las condiciones de venta.
Y acá arriba tiene otros datos relacionados con lo impositivo y con el número, o sea, la identificación de la factura. Qué punto de venta es, qué número de factura y cuándo se emitió, la fecha. ¿Sí? Después tenemos la segunda parte de la factura que habla de, acá tenemos entonces datos del emisor, datos del receptor y acá abajo tenemos la descripción de la operación. Los productos o servicios que se contrataron o que se están facturando, la cantidad, el precio, subtotal, alícuota de IVA y IVA. Si es un monotributista, por ejemplo, no va a tener alícuota de IVA. ¿Por qué? Porque como no tiene que calcular el IVA porque va a pagar siempre un fijo, hace otro tipo de factura, que se llama factura C, en la cual no está discriminado el IVA como está acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene que hacer declaración de jurada de IVA de acuerdo a lo que facturó, sino porque el monotributista siempre va a pagar un mismo importe fijo, a pesar de que haya facturado mucho o poco. ¿Sí? ¿Hasta ahora van entendiendo o estoy yendo muy rápido? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, por lo general también la factura suele tener el medio de pago, o el medio de pago o la forma de pago, o sea, no necesariamente qué tipo de banco, qué tipo de cheque, pero sí si es al contado, sí, o en cuenta corriente, que la vez pasada habíamos hablado que en cuenta corriente significa deuda, salvo que digamos banco, cuenta corriente. Bien, abajo del todo lo que tiene es un resumen de los importes, de los impuestos. Acá podrán ver que IVA tiene un montón de alícuotas distintas, que a nosotros no nos interesa mucho, pero sí les voy a decir qué significa. Significa que de acuerdo a la ley de IVA hay algunos rubros que tienen alícuotas diferenciales. Es decir, la alícuota base es 21%, eso lo sabemos, pero hay algunos rubros que tienen 27%, que son los servicios públicos. IVA 27% tiene lo que son las empresas de luz, agua, etcétera. Esas pagan el 27% de IVA. Esas empresas parecen públicas pero no son públicas. Están contratadas por el Estado, pero son privadas, ¿sí? Por eso pagan impuestos. No están exentas y pagan el 27% de IVA. Tienen una alícuota más alta. Y después las otras alícuotas son por lo general para beneficiar a algún sector que pague menos IVA para poder beneficiar a algún sector. Como por ejemplo las actividades primarias, casi todas pagan el 10,5, o sea, la mitad del IVA. En vez del 21, el 10,5. Lo que son las actividades agropecuarias, casi todas. Y después algunos casos muy especiales que tienen IVA al 0% o sea, tienen que declarar el IVA pero no lo pagan, o al 5% o al 2,5%. ¿Sí? Y el importe total. Y abajo del todo, lo que tiene el comprobante es comprobante autorizado y dice los datos de autorización. Cuando uno va a hacer una factura electrónica, tiene que tener habilitado lo que llama un CAE, que es un código de facturación electrónica, de autorización electrónica, donde le determina que ese comprobante está autorizado y dice cuál es la fecha de vencimiento de ese CAE. Si el CAE se cae justamente o vence, no podemos facturar más hasta que no renovemos esa autorización. ¿Sí? Eso se lo digo por si alguna vez les toca facturar en alguna empresa y ven que no pueden facturar y no saben por qué es. Bueno, puede ser que el CAE se haya vencido, hay que renovarlo. Eh, Bien, cuando nosotros tenemos que hacer una factura electrónica, lo que le tenemos que pedir a la persona es el dato básico fundamental es el quit. ¿Sí? Ese dato lo necesitamos sí o sí para hacerle una factura a alguien cuando alguien nos pide, por ejemplo, por un mail, somos administrativos y nos pide por un mail que tenemos que mandarle una factura. El dato básico que necesitamos es el quit y la condición frente al IVA por las dudas, aunque la mayoría de las empresas son responsables inscriptos. Esos son los dos datos que nosotros vamos a poner en la página de AFIP y una vez que ponemos esos dos datos el resto sale solo. ¿Sí? La AFIP tiene como una base de datos gigantísima donde tiene registrado a todos los que tengan alguna condición fiscal sobre la AFIP, exento, monotributista o responsable inscripto. Nosotros ponemos cuál es la condición fiscal, ponemos el quit y nos salta el nombre, la dirección, el nombre y la dirección, ¿sí? Los datos que tenga registrado. No tenemos que poner todo esto. Esto ya viene dado por defecto cuando nosotros ponemos los otros dos datos. Bien, eso como básico para lo que sería facturación electrónica. Después yo les puedo dar o subir un tutorial por si quieren aprender a hacer factura electrónica, no hay problema. No en esta clase, pero sí lo puedo dar en otro momento.
El ticket, a diferencia, tiene muy resumidos los datos de arriba, pero como verán también tiene los datos de quien emite, ¿sí? No tiene los datos de quien recibe porque los tickets siempre están, digamos, están asociados a los consumidores finales, ¿sí? Por eso no es necesario poner. Esto es algo que me faltó decirle. Cuando es consumidor final no necesitamos identificar a la persona, ¿sí? Salvo que sea una compra por un importe muy alto, pero en ese caso ya podríamos hacer una factura electrónica. En el ticket, por lo general, cuando vamos a una panadería, lo que sea que compremos, nadie nos pide nuestro nombre y apellido o nadie nos pide nuestro documento, salvo que paguemos con tarjeta o con algún otro medio. Pero para el ticket no te piden. ¿Por qué? Porque no es necesario identificarlo cuando es una compra de un importe muy bajo. ¿Sí? Como verán acá, esta compra, por ejemplo, era de menos de 500 pesos, por lo cual no es necesario eh, hacer no es necesario hacer ninguna descripción de a quién se le va a hacer, ¿sí? Es un consumidor final y listo. Entonces falta esta parte sería. Pero la parte de arriba está, que es esto, la identifica el emisor, está acá arriba, todo resumido. Dice factura A incluso, no dice ticket, sino que dice factura, todo esto que está acá, ¿sí? Y después la cantidad, el precio, lo mismo que está acá abajo, y los impuestos que están acá abajo. O sea, en definitiva es una factura resumida del ticket, ¿sí? Y también tiene toda la autorización, todo lo mismo. Bien, bueno, el título llegó muy tarde. Eh, Acá tenemos, este cartelito me tapa la mitad de... Te dejo acá. Acá tenemos facturadores. Ahí está. ¿Cómo se pueden hacer facturas hoy en día en forma legal en nuestro país? Facturación electrónica se puede hacer a través de la aplicación de AFIP, o sea, por teléfono, a través de la aplicación, que se llama Mi AFIP. O ahí tiene una que se llama facturador móvil también, tiene varias por eso, pero la factura se hace por una que se llama facturador móvil. Se puede hacer por la página AFIP, ¿sí? Entrando a la página con clave fiscal. Se puede hacer con controlador fiscal, que es esto, sacando ticket, ¿sí? Y se puede hacer en muy pocos casos la factura manual. O sea, quiero que sepan que en nuestro país está prácticamente prohibido facturar en forma manual. Solamente se admite para algunos regímenes de monotributo que ni siquiera son los monotributistas comunes, sino que se llama monotributo social, monotributo promovido. Y para lo que es los casos en los cuales hay, por ejemplo, pueblos o lugares rurales donde no hay buena conectividad, ¿sí? Entonces se permite tener un talonario manual como resguardo para cuando no te ande internet. Y también te piden que tengas, o sea, todos tienen un talonario igual de factura manual, porque si vos, por ejemplo, tenés que hacer una factura y se te cae internet o no anda la página de AFIP, que es muy habitual, o sea, si vos, Paula, facturado, lo sabrás. No sé si te tocó Sí, facturar. sí, hemos trabajado con factura manual, Ah, con manual. el talonario, Y con electrónica no. talonario manual. Sí, sí, también. Lo que pasa es que a veces o se cortaba la luz o pasaba algo que no había internet porque Tal cual. justamente estábamos cambiando todo el sistema, teníamos que hacer con un talonario. Sí, Bueno, lleva acá. a veces tenés que hacer la factura rápido porque te están esperando, o tenés que hacerla porque sí o sí en una fecha y no podés esperar a que vuelva la luz o a lo que sea, o vuelve cuando ya te No, no, fuiste. porque ahí me cuenta corriente y le tenía que pagar, tenía que pagarlo detallado. Totalmente, también. O sea, ahí uno se da cuenta de la importancia que tiene la factura. Entonces, Sí, bueno, pasa mucho y bueno, a vos, Paula, ya te tocó, si alguna vez te toca a vos hiciera facturar digital, ya vas a ver que uno la trata medio mal a la FIP porque cuando la necesita pero la página se traba. Siempre ocurre. Así que, bueno, eso es muy habitual, por eso están todas estas otras formas. Eh, el controlador fiscal es muy útil, la verdad, por eso lo tiene todo el mundo. Es muy caro, pero bueno, se puede financiar, sale caro comprarlo. Y también hay que asociarlo a la FIP, hay que homologarlo primero, se llama homologarlo, que quiere decir habilitarlo, que la FIP te lo autorice para poder usarlo. Pero es muy útil porque uno puede hacer más rápido cuando tiene venta al público, digamos directa. Es más fácil hacer rápidamente. Cuando uno tiene que hacer la factura electrónica se tiene que sentar y hacerla, ¿sí? Así que eso es lo que ocurre con el tema de las facturadores de hoy en día. Y la factura manual se tiene de resguardo, pero hoy en día no es tan válida como la electrónica
salvo para esos casos, ¿sí? Después que se controle o no es otro tema, pero yo les digo cómo es la norma. Bien, Y ellas llevan CAI, ¿o ni? y esas llevan CAE, claro, exactamente. Las electrónicas llevan CAE y las manuales llevan CAE, que son distintos Que también códigos. tiene vencimiento. También tiene vencimiento, también se tiene que autorizar. Y cuando es manual, tenés que llevar a la imprenta ese CAI. O sea, tenés que llevar Sí, la autorización impresa para que la imprenta te haga el talonario. Si no, no te lo puede hacer. O no es válido, digamos. Sí, sí, me eso, pasó una vez. exactamente lo mismo. Es que no te lo dice nadie. Si no lo averiguás o no lo estudiás o lo que sea, no te lo dice nadie. Eso es No, como... pensé que tenía uno de resguardo porque lo Ah, había agarrado, como hacíamos un montón que no nos agarraba. Cuando lo miré y cae vencido. No tenía otra. sí, totalmente, y es muy común, por eso les hacía la aclaración también del CAE vencido, porque es muy común, a mí me ha pasado, gente que me llama, amigos o eso que me llaman desesperados, che, no puedo facturar, y después vos decís, y el CAE está vencido. Pasa, porque uno con la vorágine no se pone a mirar cuándo vence el CAE o el CAE. Sí, Bueno, cuando tiene un talonario manual alguien y el CAE vence, no sirve más el talonario, otra cosa importante, es decir, si ustedes tienen un talonario manual y por ejemplo tiene fecha para dentro de un mes, eh, lo tienen que usar, digamos, porque no, o lo tienen que desechar, porque una vez que venció no se puede usar más, ¿sí? Eso es importante también. Muchas veces vamos a algunos lugares y nos hacen la factura igual, pero esa factura no tiene validez. O sea, nos la hacen como para que nos vayamos con algo, pero esa factura no tiene validez, ¿sí? Es para que lo sepan. Bueno, rápidamente las letras de la factura. Hay factura A, factura B, factura C. Hay otras, pero las más importantes y las más comunes son estas tres, ¿sí? Después hay M, hay E, hay X, pero todas esas son por circunstancias especiales, porque la E es para exportadores, la M es para los que tienen irregularidades, etcétera, que no nos importa. Lo importante es cómo sean las que se hacen habitualmente, porque es las que vamos a terminar haciendo nosotros. Las más habituales son la A y la C, aunque se puede hacer alguna B también, ¿sí? El responsable inscripto, o sea, el que tiene que hacer las declaraciones juradas de IVA, va a ser A y B. ¿De qué va a depender si hace A o B? De a quién se la está haciendo. Es decir, cuando yo tenga que poner qué comprobante voy a hacer, si soy responsable inscripto me va a aparecer la opción para hacer factura A o factura B. Si yo soy monotributista, directamente me va a aparecer la función para hacer factura C, nada más. Porque no hay otra manera de hacerlo. No voy a tener el error de poner A y que sea C porque la FIP ya directamente te pone las opciones que vos podés hacer, ¿sí? Bueno, entonces el responsable inscrito puede ser A o B de acuerdo a quién se la hace. La factura A se la hace a otros responsables inscriptos, es decir, acá podría haber hecho un grafiquito que diga responsable inscripto A, responsable inscripto, que si quieren hacerlo ustedes para tenerlo a mano, que sea más fácil, es factura A, siempre. Es el único caso en el que se da, pero es el más común. Un responsable inscripto a otro responsable inscripto. Cuando son empresas es el más común. ¿Cuál es la diferencia que tiene con las demás? Lo que les mostraba en esta. Tiene el IVA discriminado, acá abajo. O sea, tiene el IVA del 21% discriminado. Porque como es factura A de responsable inscripto a responsable inscripto, hay un tema con el IVA de que a uno le sirve para una cosa y a otro le sirve para otra, que no voy a entrar mucho en detalle en eso, pero el IVA tiene que estar discriminado. ¿Mm? El B es, la factura B, perdón, es cuando un responsable inscripto se la hace a alguien que no es responsable inscripto. Cualquier otro que sea. Consumidor final, exento o monotributista. ¿Sí? La única diferencia que tiene es que no tiene el IVA discriminado. O sea, esta parte, IVA 21% y el IVA acá de discriminado no la va a tener. ¿Sí? Va a tener el importe directamente el 52 y pico total. Bien, ¿por qué? Porque a ninguno de todos estos les va a servir tener el IVA discriminado. Les digo rápidamente por qué servir o no servir. Si se les complico mucho, pásenlo de largo, pero quiero que lo entiendan esto para que se entienda por qué la A o la B. Cuando uno tiene que hacer declaración jurada de IVA, o sea que tiene que pagar el impuesto al IVA, va a pagar por la factura que hace. O sea, yo voy a pagar por las ventas que yo hice, por las facturas que yo hice. O sea, por las que yo emití. Pero cuando yo voy a comprar, o sea que voy a recibir una factura, la mayoría de esas compras yo las puedo restar del IVA que tengo que pagar. Las puedo deducir. Entonces, ¿qué pasa?
Yo cuando haga la declaración jurada de IVA lo voy a calcular sobre lo que vendí menos lo que compré. ¿Mm? ¿Eso qué hace? Que cuando yo tenga más compras y menos ventas, voy a pagar menos impuestos. Incluso puedo tener saldo a favor si tengo más compra que venta en el periodo. ¿Sí? Hay detalles de que algunas compras no se pueden, otras sí, pero no voy a entrar en eso ahora. Lo que yo les digo es en general. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué le sirve a un responsable inscripto que yo le haga una factura? Porque ya tiene el IVA discriminado, entonces ese IVA se lo va a poder tomar a favor para descontarlo de sus facturas de venta. Si es mucho quilombo, me lo dicen. Pero básicamente es por eso, le sirve al que la recibe a la factura, el IVA discriminado. Entonces solamente le Sí, va, sí, yo lo hacía. claro, entonces solamente le va a servir al responsable inscripto que la reciba, porque ¿para qué le va a servir un exento si está exento? ¿Para qué le va a servir un monotributista si no tiene que hacer declaración fuera de IVA? Lo paga en fijo. Y a un consumidor final ni hablar. Entonces esa es la distinción que hacemos entre la A y la B. Una tiene el IVA discriminado porque es para que el responsable inscripto que la recibe lo pueda deducir de IVA. Y otra es la B, que no le importa. También ha pasado, capaz que te pasó Paula a vos, cuando una persona tiene varias empresas o tiene varias, digamos, ¿cómo se dice esto? Digamos, distintos, sí, formas legales, te dice, esta vez facturame para tal, esta vez facturame para tal otra. Entonces cuando te va viendo qué le conviene deducirse de impuesto, digamos, eso es legal. Muchas veces lo hacen. A mí me ha tocado pasar a hacerle factura a un muchacho que tenía tipo tres o cuatro restaurantes y tenía varias, como se dice esto, varias formas legales, digamos, distintas. Entonces me iba diciendo, esta hacémela para tal, esta hacémela para tal, y yo le iba haciendo la factura de acuerdo a dónde le convenía descontarse ese IVA, ¿sí? Eso se Claro. hace, Sí, bueno, por ejemplo, mi jefe me decía, estaba pasado de IVA de compra y claro, tenía que, antes de fin de mes, facturar todos los remitos que tenía para poder alcanzar más o menos no pagar tanto claro, porque de acuerdo a la de compra que venta. se haga se puede tener saldo a favor o no, eso es otro tema, pero no. Hay Exacto. veces que hay que alcanzar el importe de la compra porque si no, la FIP interpreta como que tenés más compra que venta porque no facturaste las ventas, digamos, que es muy habitual también. Este, bueno, y acá también se da un poco de respuesta de por qué hay gente que no quiere facturar. ¿Por qué es evasión no facturar? Porque cuando yo no estoy facturando no estoy considerando todo ese IVA de la factura. Y lo mismo para ganancia. Estoy considerando que esa ganancia no la tuve. Entonces uno, al no facturar, de alguna manera está evadiendo impuestos, si es responsable inscrito. ¿Por qué? Porque el IVA de esa factura no lo voy a pagar. ¿Mm? Bien, hasta ahí. No vamos a liquidar IVA en este curso, pero para que tengan idea de por qué, porque si no uno termina sin entender por qué existe esta distinción, ¿no? Y la C es C para todos, o sea, los exentos o monotributistas. Bueno, acá está medio confuso este concepto, porque en realidad los consumidores finales no hacen facturas, ¿sí? Los que hacen facturas son los que no son responsables inscriptos, pero tampoco son consumidores finales, o sea, los exentos o monotributistas. Son los que hacen esta factura C y se la hacen a cualquiera, ¿sí? Sea cualquiera, sea responsable inscripto, sea monotributista también, sea exento también, o sea consumidor final. Siempre vamos a hacer factura C. Yo, por ejemplo, dentro de la cooperativa trabajo en otra organización que es exenta porque no es una empresa, la cooperativa sí, pero yo trabajo en otra dentro de la cooperativa y hago siempre factura C a todos, ¿sí? Ya directamente cuando entro a la FIP me permite hacer factura C, no me permite hacer ni A ni B, porque como soy exento, ya estoy registrado como exento, ya está. Entonces acá no hay ningún tipo de IVA, ni para tomarse, ni para pagar el IVA tampoco. ¿Mm? Bueno, esto un poquito de idea para que se entienda por qué los distintos tipos de factura. Otra vez llegó el título más tarde. Bueno, ahora sí vamos a la parte que nos quedó del otro día, pero porque la vamos a ver bien en detalle. Nosotros ya vamos a empezar a ver la clase de hoy, sí, de hoy. Eh, vamos a empezar a entrar a la parte contable, ¿sí? Terminamos de ver los comprobantes y ya vamos a empezar a ver el patrimonio, que es el patrimonio de una organización, porque a partir del patrimonio vamos a empezar a registrar las diferencias patrimoniales que se van generando a lo largo del ejercicio, ¿sí? Pero sin toda esta idea de cómo operar con documentos comerciales, imposible. Así que por eso toda esta introducción. Ahora, como la clase pasada, si quieren tomar nota, yo les voy a decir un concepto básico de estos tres y después nos vamos a centrar en los cheques, que es lo más
importante de la clase de hoy, ¿sí? Cómo operar con cheques. Bueno, el recibo, les doy un concepto para que lo puedan anotar así les queda. Estos son comprobantes de cobros y pagos, ¿sí? El otro día vimos comprobantes de compras y ventas y habíamos hecho como regla de oro, habíamos dicho que no siempre la compra o la venta se produce al mismo momento que el cobro o el pago. Básicamente, si no me pagan en el momento, me están debiendo, o yo estoy debiendo, eh, no se produce en el mismo momento. Entonces hay documentos que se, se dedican a documentar solamente la compra-venta, que son la factura o el ticket, y hay otros que se dedican a la parte de pago-cobro, que son los que vamos a ver ahora. Los más comunes son estos tres, no son los únicos, ¿sí? Entonces, el recibo es el comprobante de cobro para el que recibe valores por una venta o deuda previa. Y acá esta aclaración de deuda previa la hice yo, la agregué yo, porque justamente es lo que les decía hoy. El recibo se puede dar por la venta, al momento de la venta, o por una deuda previa, es decir, por una venta anterior que todavía no me habían pagado. Eh, Bien, y además el recibo sirve como constancia, es decir, muchas veces me lo van a pedir al recibo y está bien que lo hagan, porque de esa manera la persona se libera de pagarme, ¿sí? Sirve como constancia y produce efecto liberatorio, que es lo que estaba diciendo recién. Aunque no parezca, es un concepto de derecho el efecto liberatorio, es como que una persona se libera de la obligación de pagar, ¿sí? Entonces eso nos evita esto de me pagaste, no me pagaste, te pagué, no, ¿sí? Con la constancia firmada es que nosotros ya pagamos. Si se realiza en forma bancaria, esto lo sigo dictando sobre el recibo. Se utiliza un comprobante de transferencia. Ahora les voy a decir qué quiere decir con esto. Acá, digamos, hay diferentes operatorias. Capaz que en alguna empresa lo hacen de una manera o lo hacen de otra. Pero muchas veces cuando uno hace una transferencia bancaria, lo que ocurre es que el comprobante lo tiene quien es al revés, digamos. El comprobante lo tiene el que la hizo a la transferencia. Entonces pasa al revés. El que hizo la transferencia le manda el comprobante de que la hizo al que hizo la venta, digamos. Entonces de esa manera a veces no se manda el recibo porque ya está. Con el comprobante de transferencia le mandamos mail recibido, punto y se terminó. La persona directamente descarga el comprobante de la cuenta bancaria, digamos. Puede que en alguna empresa por la duda le mande también el recibo, digamos, pero muchas veces cuando es por transferencia bancaria ya con el comprobante de transferencia ya está, ¿sí? Eso se los agrego porque es muy utilizado en la práctica, ¿sí? Bueno, eh, vamos con el pagaré primero, así después nos centramos en el cheque y en los tipos de cheque. El pagaré, antes de decirles el concepto, les digo que para mí es un medio, digamos, un documento de pago que está prácticamente en desuso. Pero lo he dicho algunas veces y hay profesores me han dicho, no, el pagaré, decir igual, dar igual, porque hay gente que todavía lo usa. Para mí se ha reemplazado por otro documento que les voy a decir cuál es, pero bueno, se los doy igual. Vamos a ver un concepto nada más. Pagaré. Documento con el cual una persona se compromete a pagar a otra persona, empresa, ¿no? Puede ser, siempre hablamos de persona jurídica o humana. Se compromete a pagar a otra una cantidad de dinero en un plazo determinado. No hay concepto más fácil igual que la palabra misma, ¿no? Pagaré ya no lo está diciendo. Básicamente es una promesa de pago por escrito,
O sea, lo que tiene es que formaliza esa promesa de pago porque está por escrito. No es de palabra, sino que está firmado y por escrito. Algo que yo no les dije sobre los documentos comerciales, en particular los recibos, los remitos y los pagarés, es que, bueno, y los cheques, es que tienen que estar firmados, ¿sí? Eso no se los dije, pero es medio obvio. La factura no se firma, pero los demás tienen que estar firmados para ser válidos. El remito obviamente es lo más importante, lo hablábamos la vez pasada, la firma, porque de esa manera yo estoy corroborando que me entregaron la mercadería o lo que me hayan traído. Bueno, ahora sí vamos a los cheques. Concepto de cheque primero es una orden de pago librada contra un banco en el cual el emisor sería el que emite el cheque, ¿no? El que lo hace. Tiene fondos suficientes depositados en su cuenta corriente. Ahora sí estamos hablando de cuenta corriente bancaria porque decíamos del banco, ¿no? O bien autorización para girar en descubierto. ¿Alguna sabe qué es autorización para girar en descubierto? ¿No? Bueno, Para girar era cuando estamos hablando del cheque, ¿no es cierto? Giro descubierto. sí, pero estamos hablando del banco particularmente. Porque decíamos en un banco donde tiene dinero depositado o una autorización para girar en descubierto. Cuando tiene el token, ¿eh? No. Cuando tienen la clave, que le dan la clave. No, es cuando tiene, que casi todos tienen o tenemos una autorización y por ahí no lo sabemos, es cuando el banco te autoriza a estar en rojo, digamos. O sea, que vos no tengas plata, pero que puedas hacer un pago igual. Nosotros lo conocemos como en rojo habitualmente, pero es eso. Y que te permite que vos puedas usar una suma de dinero aunque no lo tengas en el banco por un corto tiempo y obviamente después te va a cobrar intereses por eso, ¿no? Que son bajos por lo general. Pero es como un préstamo pequeño que te hace el banco. Obviamente, como la palabra lo indica, es una autorización por lo cual tiene un importe determinado, un tiempo, etcétera, no es que podés girar en descubierto todo lo que quieras. Pero eso, si quieren anotar algo, o alguna palabra o algo, o marcarlo, porque después más adelante vamos a tener para registrar operaciones donde alguien gira en descubierto. Es decir, yo le puedo dar un cheque a alguien donde tenga fondos en el banco o donde pueda, donde el banco me adelante cierto dinero, que en definitiva es eso. El banco me adelanta plata que yo no tengo y cuando entra esa plata se la cobra, digamos, y se cobra los intereses. Es una operación muy común, capaz que ni siquiera el banco me avisa y yo... Puede ser el adelanto de sueldo ese. El adelanto de sueldos no sería una deuda con el banco, sino en todo caso vos, digamos, la empresa donde vos trabajás o el lugar donde vos trabajás, te está pagando algo que vos todavía no trabajaste, digamos. Eso es el adelanto de sueldo. Entonces es como que vos le estás debiendo el trabajo por ese tiempo que no te pagaron. Pero en este caso es cuando la persona que paga, por ejemplo, si la persona que te va a pagar el sueldo, por decirte de una manera, no tiene plata en la cuenta y te lo paga igual. Entonces, ¿cómo haces para pagártelo igual si no tiene la plata? Bueno, tiene autorización para girar en descubierto. Entonces, el banco le permite que te lo pague igual. Es como tener una deuda con el banco. Vos no tenés la plata, entonces el banco te permite que lo pague igual al Claro. sueldo para salir del apuro, digamos. Y después, cuando te entra la plata, el banco te come la parte, digamos, que te prestó, más un interés pequeño. Es como un pequeño préstamo que te hace el banco. Más interés. Pero lo que tiene de particular es que no es un préstamo donde uno firma y qué sé yo, sino que por lo general se hace en forma automática. O sea, por ahí vos entras alguna vez y pensaste que tenías plata y de repente estás en rojo y es porque el banco te pagó esa parte y después te la va a cobrar, obviamente. Este, es básicamente eso, pero es el préstamo más común y más sencillo, ¿sí? Porque aparte es por un corto tiempo. Se supone que vos te Y que en autorizas. realidad
Sí, por lo sí. que me estoy acordando, ¿no? Que tiene dos cuentas, él tenía dos cuentas, y cuando no tenía un saldo, por ejemplo, para pagar, tenía como un resguardo que a eso lo llamaba un préstamo, Bueno, y lo sacaba de otra cuenta, puede ser eso. que hacía Sí, que era como un préstamo. claro, puede ser eso. Este también, sí. Sí, ahora hay muchas maneras de operar, pero esa es como la más común en el sentido de que uno a veces no se da cuenta y lo está usando sin querer. Obviamente tiene intereses bajos, pero los tiene, obviamente. Sí, te salva. Sí, te salva del apuro, porque por ahí necesitas hacer algo sí o sí y no tenés tiempo. Bueno, vamos a los tipos de cheques, que es lo más importante para avanzar sobre el ejercicio. El último ejercicio es el práctico. A ver, qué bien. Bueno, acá viene lo que estábamos hablando el otro día con respecto al tema de cómo son los cheques. O sea, saber qué tipo de cheque hay es muy importante y no es una diferenciación teórica, sino de acuerdo a cómo es cada cheque, identificar cómo nos damos cuenta qué tipo de cheque es, nos sirve para operar con ese cheque. Es decir, para ir al banco o al cajero o a donde sea, bueno, no estoy logrando que se vea todo entero, pero se ve igual. Ir al cajero o al banco o a donde sea y saber qué hay que hacer y qué se puede hacer y qué no, ¿sí? Eh, Independientemente de algunas diferencias que puede tener un banco u otro, hay cosas que son generales de todos, ¿sí? Esta pequeña línea del tiempo que yo les armé es lo que hablábamos el otro día con Paula del tema de los cheques diferidos y los cheques a fecha, ¿sí? Cuando hablamos de un cheque a fecha, es un cheque que se puede cobrar el día de hoy. Cheque común se le llama también, ¿sí? Es lo mismo cheque común que cheque a la fecha, que cheque a fecha de hoy, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante saber de un cheque? Si el cheque es a fecha de hoy, esto anote lo que le sirva, ¿sí? Porque son todas cosas importantes las que voy a decir. El cheque común o a fecha de hoy tiene como característica que tiene una sola fecha, primero. Yo acá les pongo unos ejemplos de cheques, a ver si hay uno del cheque común. Eh, este es un cheque común, ¿o no? Sí, el de abajo. Fíjense que este cheque de acá abajo, si bien no es de acá de Argentina, no importa, me sirve igual. eh, Tiene una sola fecha. Estoy viendo porque capaz que tiene dos y no me doy cuenta. Bueno, tiene una sola fecha que por lo general en nuestro país es la que tiene acá arriba, ¿sí? No tendría esta de acá abajo si fuera común, porque determina la fecha en la que se está emitiendo el cheque. Si es diferido tiene dos fechas, ¿por qué? Porque una es la fecha de emisión y la otra es a partir de cuándo ese cheque se va a poder cobrar. ¿Qué es diferir un cheque? No tengo la plata hoy, la voy a tener dentro de un mes. No tengo adelanto en cuenta corriente, por ejemplo, entonces lo vas a poder cobrar a 30 o 60 días, que era lo que hablábamos la clase pasada con vos, Paula. Este, Sí. es muy fácil darse cuenta, primero que tiene el título por lo general, ¿no? Porque los cheques de pago diferido ya vienen preparados para que se puedan hacer en forma diferida, por eso tienen el espacio para las dos fechas y todo. Pero una manera de darse cuenta es las fechas que tiene. La primera siempre es la de emisión y la segunda es eh, a partir de cuándo se va a poder cobrar. ¿Cuál es más importante? Las dos. ¿Por qué? Porque el cheque común, al tener una sola fecha, me está determinando a partir de cuándo lo puedo cobrar y hasta cuándo también lo puedo cobrar. Porque todos los cheques tienen 30 días para cobrarlos. ¿Sí? Esto también anótelo, o sea, ténganlo en cuenta. Si es un cheque común, va a tener esta sola. Oh, yo estoy tapando la pantalla, pero ustedes no lo ven. Esta sola fecha y no la de abajo. Va a tener solamente la del 21 de junio de 2012, por ejemplo. Pero yo voy a tener 30 días para cobrarlo, o sea que yo lo recibo el cheque y tendría hasta el 21 de julio del 2012. Si se me pasa ese tiempo, me lo tienen que hacer de nuevo, porque el cheque se venció. ¿Sí? Acá tenemos cheque vencido. Cheque vencido es independientemente de si fue común o diferido, ¿sí? Es cuando se pasó la fecha de cobro. ¿Hasta cuándo se puede cobrar un cheque diferido? A partir de la fecha de diferimiento, o sea, a partir de esta fecha, que sería el 22 de junio. Este sería un cheque a 30 días, 31 días, 30 días, de acuerdo a los días que tenga junio. Porque vence exacto. No, es a un día. Junio, dije las dos veces. Bueno, Junio. sí, a un día. Es un cheque a un día, cosa rarísima, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo. Es un cheque a un día, o sea que a partir del día siguiente, que es cuando vence el diferimiento, no que vence el cheque, sino el diferimiento, se termina el diferimiento, a partir de ahí recién tenemos 30 días. O sea, cuando termina el diferimiento de un cheque,
empieza a funcionar como si fuera común, digamos. Tiene 30 días también para cobrar. Entonces, volviendo a la línea del tiempo que teníamos acá, si el cheque es a la fecha, yo lo voy a poder cobrar desde hoy hasta que pasen 30 días. Acá se venció. Ya el 31 no lo puedo cobrar. ¿Sí? Si es un cheque a 30 días, hoy no lo puedo cobrar porque es un cheque diferido. A los 30 días voy a tener otros 30, o sea, hasta los 60 para poder cobrarlo. Si se pasó de los 60, se venció. ¿Sí? Eso con respecto a cheque vencido va a la fecha. Si lo puedo cobrar o no lo puedo cobrar. Eso es importante. Eso es lo que hay que analizar cuando uno va a ver si puede cobrar un cheque o no. Cuando el cheque es diferido, por lo general se contemplan intereses. ¿Sí? Hay que avisarlo antes a esto. Eso es importante. A mí me ha pasado en alguna que otra empresa que no sabíamos que nos iban a pagar con cheque diferido. Entonces, no preguntamos y no pusimos intereses. ¿Qué pasa? Cuando no haces eso, la persona te paga el importe que vos le dijiste por un cheque diferido. Entonces, ¿qué pasa? El valor del dinero en el tiempo. En este país no nos podemos arriesgar a que nos manden un cheque a 30 o a 60 o a más, ¿sí? A más plazo y que nos paguen lo mismo. Nosotros tenemos que mandar bien las condiciones para que si nos pagan con cheque diferido, nos paguen con un interés por todo ese plazo que pasó, ¿sí? Donde las cosas aumentan y todo cambia sus valores. Si alguien se pierde con esto, me lo dice, ¿eh? Yo lo paso medio rápido, pero... ¿Por cuánto plazo se puede diferir un cheque? Entre 1 y 365 días, es decir, entre un día y un año. Hoy veíamos justo un caso extremo que es un día. Hasta un año se puede, no se puede diferir un cheque de 2 años. Pero lo más común son 30, 60 días, no sé si habrá tocado algún 180, pero mucho. Paula, ¿te tocó alguna vez A algún más de 60? 120 sí. 120, son 4 meses, es mucho. Ahí hay que poner intereses porque si no, te mata. Lo que pasa es que eran ventas muy grandes. Ah, claro. Bueno, si es venta muy grande, por ahí ya tiene el interés incorporado sin que... Muchas veces también el interés se incorpora como falso descuento, digamos. Es como que te dan el precio ya con el interés incluido y te dicen, pero un descuento si lo pagas ahora. En realidad eso es un interés disfrazado, ¿no? Que no está mal. Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, no sabía lo del cheque diferido que tenía interés. Lo único que hacíamos nosotros era que, como era todo venta en dólares, le hacía débito o hacíamos por... Pequeño detalle. interés. Si es en dólares es otra cuestión. Claro. Porque ya el dólar te va como medio acomodando la diferencia o el desajuste. Pero cuando es en pesos, Claro, hacíamos... cuando es en pesos 120 días es mucho. Pero sí, imagino que Sí. son importes muy altos, si no, no se justifica tanto el plazo. Bueno, ¿hasta cuándo tengo tiempo para canjearlo o cobrarlo? Que sería lo mismo, porque en definitiva el cheque se canjea por dinero, ¿sí? Ya lo dijimos, 30 días desde el momento en el que se puede canjear. O sea, si es común acá o si es diferido hasta que termine el diferimiento. ¿Cuántas veces se puede endosar? También depende del cheque, ¿sí? Se puede endosar. El común se puede endosar una sola vez. Ah, ahora les voy a decir que es endosar, por las dudas. Esto, chicas, párenme, porque yo estoy hablando y hablando y por ahí... Endosar es, o sea, el cheque además de poder canjearlo, sirve como medio de pago en el sentido de que yo puedo endosarle un cheque a otro, por ejemplo. Yo le compro a Gisela algo y le pago con un cheque de 20.000 pesos, por ejemplo. Es un chiste, ¿eh? Le pago con un cheque de 20.000 pesos, por ejemplo. Entonces, Gisela le compra algo a Paula al mismo tiempo. Como no tiene plata, por ejemplo, porque yo no le pagué, sino que le di un cheque diferido, o un cheque común, puede ser cualquiera de los dos, ella puede endosarle, es decir, le firma el cheque del otro lado y le pone que se lo transfiere a Paula. Entonces te lo paga de esa manera. Te transfiere un cheque que en realidad el que lo tiene que poner la plata soy yo. ¿Sí? Entonces, de esa manera de endosar el cheque, la plata mía, en vez de llegarle a Gisela, le llega directamente a Paula. ¿Se entiende? Es como que uno lo puede usar como si fuera plata al cheque. Uy, se me fue la hora. Bueno, igual voy a terminar esto, 10 minutos para terminar esto de los cheques porque no lo quiero cortar. Y le se le pone los datos. Se le ponen los datos, sí. Documento. El documento se firma, ¿sí? Y a quién es la persona que lo está endosando. Esa es la manera de que sea legal, digamos, ese endoso, ¿sí? Y que la persona que lo esté portando, o sea, el que lo tenga, que se llama portador, lo pueda utilizar. O tenedor también se lo llama. Bien.
Eso con respecto a los endosos. Ahora, no se puede endosar en forma ilimitada, porque si no, imagínense que Paula se lo pasa a otro y así, y en definitiva se termina generando una cosa que no se sabe quién lo termina teniendo el cheque y a quién le tiene que llegar la plata. Entonces, el común se puede endosar solo una vez y el diferido dos. Yo tenía entendido como 3. Tres. Sí, no, lo 3. dije mal, lo dije mal, lo dije mal. Tengo anotadas cosas acá y me voy confundido. Tiene dos fechas, tres. Tenés razón vos. Igual lo voy a checar por las dos porque no lo tengo anotado. Pero bueno, pongan tres y yo de última después les aviso si está mal o no, porque estas son normas como muy puntuales. Pero lo más importante es... Sí, igual Sí, depende del banco. sí, también depende del banco. Puede admitir alguna otra. Pero sí, lo importante es averiguarlo. Importante es averiguarlo porque no pensar que se puede endosar a lo loco porque no siempre. ¿Sí? Hay gente que la tiene más clara esto por ahí de... y hay otras empresas que, por ejemplo, yo trabajaba en una empresa que la dueña no le gustaba mucho el tema de mover tanto los cheques y ponía como condición que el cheque tenía que ser propio, por ejemplo. Eso se puede porque es un acuerdo entre uno y otro. De última la persona te dirá, no, bueno, entonces no te compro porque yo me manejo con cheque de terceros, por ejemplo. ¿Sí? Pero bueno, esas son Claro. cosas de negociación de las partes que también ocurren. Bien, ¿qué más sobre cheques? Bueno, acá tenemos los ejemplos. Está todo marcado, pero bueno, no se encuentran tantos cheques en internet que fue lo que busqué. Ahora viene lo de, claro, lo de no la orden y todo eso. No te me pongas ansiosa porque Ayer le decía Nalo, no la queremos así perder. me enseñaron. Nalo. ¿Le decías cómo? Nalo. Ah, claro, no, no, es verdad, no, nunca lo había escuchado, mira. Pero es verdad. Bueno, el cheque vencido ya lo hablamos, ¿sí? Es el cheque que pasaron los 30 días en los que se puede canjear, entonces no, no sirve, digamos, hay que hacerlo nuevo. El cheque sin fondos es aquel que el cheque está bien hecho, pero cuando llega el plazo no se puede cobrar porque la persona no tiene dinero, ¿sí? Entonces ese cheque se rechaza y se vuelve todo para atrás. Eso es lo que tiene por ahí de complejo el cheque, porque si, por ejemplo, en el ejemplo que estábamos viendo, si yo no tengo plata cuando termina el momento en el que lo va a cobrar Paula, todo eso vuelve hacia atrás. O sea, la deuda, el derecho de cobro de Paula vuelve hacia Gisela y el de Gisela vuelve hacia mí. Entonces ahí se genera como todo un circuito que siempre el que va a terminar pagando voy a ser yo, pero se genera todo un circuito donde se vuelve todo para atrás, digamos, ¿sí? Eh, entonces eso es lo que genera los cheques rechazados, que es la causa es por sin fondos por lo general o por estar mal confeccionado, entre otras cosas. Bien, estos son los dos más importantes. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esto es qué se puede hacer y qué no se puede hacer con el cheque. El cheque no a la orden, que eh, un, puede tener un texto o un sello, o sea, puede estar escrito o a veces están sellados también, que dicen no a la orden. El cheque no a la orden significa que no se puede endosar, ¿sí? Fíjense que acá dice, solo puede ser depositado o cedido por el beneficiario. O sea, la persona que figura como eh, beneficiaria del cheque, por ejemplo, en el caso nuestro, Gisela sí o sí lo tiene que depositar y cobrarlo ella cuando es no a la orden. No se lo puede endosar a Paula. Esa operación que nosotros vimos hoy es cuando el cheque es a la orden, sería. Cuando tiene el texto, la leyenda no a la orden, no se puede endosar. Por eso es importante que lo sepamos, porque por ahí uno no lo ve que acá está escrito con comillas, acá está como si fuese sellado. A mí me han llegado cheques que tienen el sellito puesto. A veces son sellados y a veces son escritos. Pero sea como sea, si dice no a la orden, no se puede eh, endosar. Por eso es importante saberlo, porque por ahí vemos que dice no a la orden y no lo sabemos y lo endosamos. Y ese cheque va a estar también, bueno, se lo va a rebotar porque no está cumpliendo con lo que dice ahí. ¿Se entendió el cheque no a la orden? Gisela sobre todo, que por ahí la que no maneja tanto los cheques por ahora. Acá anoté todo, Ah, buenísimo. por la duda. Estas son las preguntas que yo les hago en el último ejercicio del práctico, ¿sí? Si ustedes me ponen que el cheque es no a la orden, cuando les pregunto ¿se puede endosar? Me ponen no. Si no, me van a poner sí.
Bueno, y el cheque cruzado es el que tiene las rayitas cruzadas acá, por eso se llama cruzado. Este tenía todo justo, este jefe. Era no a la orden, era diferido, era cruzado, tenía todos los problemas, ¿no? Pero bueno, es un caso de ejemplo. Y el cheque cruzado es el que tiene las rayitas acá. Puede tener alguna otra forma. A mí me ha pasado de cheques que no tiene las rayitas, pero después dice cruzado o tiene alguna otra forma de decirlo. Pero la base es que tenga las rayitas acá. Esas rayitas significan que ese cheque no se puede cobrar por ventanilla. ¿Sí? O sea, solo se puede depositar en el banco. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el cheque no es cruzado, yo tengo dos opciones. Va, tengo más de dos, porque si no es, no es anual la orden, lo puedo endosar también. Pero fuera del endoso, lo que puedo hacer es depositarlo en el banco al cheque y que la plata me llegue directamente a la cuenta bancaria, ¿m? Que es lo más común. O puedo ir a cobrarlo por ventanilla. Un dato importante, y esto se lo digo porque me pasó, cuando lo vamos a cobrar por ventanilla lo tiene que ir a cobrar la persona que figura en el cheque. Es decir, tiene que ir el beneficiario con el documento. Muchas veces el beneficiario es el dueño de la empresa y lo queremos ir a cobrar nosotros, porque nos mandan. No se puede. A mí una sola vez me dejaron hacerlo porque era un cheque de un importe muy pequeño y mi jefa me dio su documento. Pero igualmente se dieron cuenta que no era yo, claramente, porque no soy mujer. Pero no te dejan por lo general. De hecho, ¿sabes? Yo dije, por favor, no sé qué, y bueno, fueron a consultar con el jefe y el jefe y el jefe y a lo último me lo dieron. Pero por lo general no se da. Porque puede pasar que vos tengas vos le hayas robado el cheque a alguien y el documento y se lo vayas a cobrar y no seas la persona. Entonces siempre tiene que ir la persona con su documento, hacer la cola en la caja y cobrar. Y si no, se puede depositar por el banco, que como lo hablábamos el otro día, es con sobre o sin sobre, se pone en una maquinita, ¿sí? En un cajero, por ejemplo, o en un puesto de autoservicio. Ahí sí puede ser que los bancos tengan distintas metodologías, pero los que me ha tocado a mí por lo general son con o sin sobre, lo depositas al cheque de la cuenta y tarda más o menos 48 horas hábiles en llegar la plata. Eh, el cheque cruzado, volviendo al inicio, el cheque cruzado te dice sí o sí te va a llegar por banco, no lo puedes cobrar por ventanilla. Entonces cuando nosotros vamos a cobrar un cheque por ventanilla o por caja, una de las primeras cosas que va a ver la persona que nos lo va a pagar es si el cheque está cruzado o no. Si está cruzado nos va a decir no lo podés cobrar acá, lo tenés que depositar en el banco, en el cajero. ¿Sí? Eh, bien, esas son las cosas que pueden ocurrir con los cheques más comunes. ¿Sí? Esto no me acuerdo por qué se los había puesto, porque dice no a la orden de otra manera, debe ser. Bueno, pero quería buscar dos ejemplos de cheques fundamentalmente para dárselos. Después los cheques tienen que estar, cuando a nosotros nos toca hacerlos, tienen que estar lo más claro posible. O sea, hay que tener mucho cuidado por ahí con la redacción del cheque porque podemos llegar a ponerlo mal y si está mal nos lo puede rechazar el banco. Por lo general lleva el importe en números acá, el importe en letras. Esto de los centavos hay algunos que les gusta ponerlo así y otros no, ¿sí? Pero tiene que estar el importe en letras exactamente como es. Y los datos comunes, pero no puede estar obviamente ni tachado ni nada, es un documento, ¿sí? Con la fecha, con el nombre, perdón, y la firma y todo lo que tiene que tener. En el caso de no usarlo se hace del otro lado, o sea, el dorso del cheque. ¿Sí? ¿Qué faltaba? A ver, para cerrar la clase de hoy. Ah, bien. Bueno, cierro con este cuadrito que es como una especie de resumen. Este está bueno que lo tengan porque es como una entrada en terreno de la contabilidad. Estas equivalencias que yo les puse acá determinan, digamos, que en definitiva la compra o la venta son dos caras de una misma moneda. Entonces, cuando nosotros tengamos que registrar contablemente compras o ventas, van a ser de una manera o de otra, pero van a ser siempre iguales por un lado y además va a ser las dos caras de la misma moneda. Es decir, cuando para uno sea ventas, para el otro va a ser mercadería o lo que haya comprado. Cuando para uno sea un cheque a cobrar, para el otro va a ser un cheque a pagar. Cuando para uno sea una deuda, para el otro va a ser un crédito. Entonces, tener en cuenta estas equivalencias nos va a llevar a poder registrar de manera más fácil la lógica contable. Por eso yo acá les puse, cuando para uno es una factura original, que es el que compra, para el vendedor es una factura duplicado.
Yo no en este práctico, pero en el que viene les voy a poner para que registren ya y les voy a poner factura original o factura duplicada y ustedes se van a tener que dar cuenta si es una compra o una venta. Si yo tengo la original es porque yo compré, si yo tengo la duplicada es porque yo vendí. Pagos y cobros, ¿sí? Cuando para uno es un pago, para el otro es un cobro. Todo esto que estoy diciendo parece una pavada, pero cuando llega el momento de registrar se nos hace lío. Siempre que sean compras o ventas vamos a estar en alguno de estos dos lados del cuadro, ¿sí? El que compra es el que va a hacer el pago y el que vende siempre es el que va a recibir el cobro, ¿sí? Por lo tanto, el que vende va a ser el que va a emitir el recibo porque lo cobró y este es el que lo va a recibir, justamente. Cuando para el comprador sea una deuda, va a ser una deuda porque no lo pagó. O sea, si lo pagas un pago, si no lo pagas una deuda. Para el vendedor, si lo cobras un cobro y si no es un crédito. Un crédito, ya son términos contables esto. Un crédito es cuando yo tengo un derecho de cobro. O sea, cuando yo tengo una suma que no la cobré, pero tengo el derecho a exigirla. Por ejemplo, un cheque diferido. Cheque diferido no es plata todavía, porque todavía no la puedo cobrar esa plata. ¿Mm? Lo puedo usar para endosarlo, pero no lo puedo usar como plata, ¿sí? Yo, por ejemplo, si voy a endosar un cheque, lo tengo que endosar por el valor total. No puedo utilizar la mitad del cheque para endosarlo, por ejemplo. En cambio, si tengo plata, la puedo usar como yo quiera. Entonces, por eso un cheque, por más que yo lo pueda endosar, no es exactamente dinero. ¿Mm? Entonces, ese cheque diferido es un crédito. Eh, entonces, otros créditos pueden ser pagaré, por ejemplo. Un pagaré que me hacen a mí, que me están diciendo te voy a pagar, pero todavía no me pagó. Entonces yo tengo derecho a exigir que me pague ese importe, porque la venta ya se hizo, yo ya le di la mercadería, pero todavía no me la pagó. Esos son los créditos, ¿sí? En general. Y las tarjetas de crédito también. Pero bueno, de tarjetas todavía no hablamos mucho. Y lo mismo que hablamos con el IVA, con la factura. Comprador va a tener IVA a favor porque se lo puede deducir y el vendedor va a tener IVA en contra porque va a tener que declararlo para pagar sobre ese IVA, ¿sí? Bueno, y esto era lo último que tenía para la clase de hoy. Para cerrar un poquito, nos vamos a meter en la clase que viene en el patrimonio, que es la base para empezar a registrar, ¿sí? Con todo este bagaje de los documentos que ya tenemos, después vamos a empezar a ver, bueno, qué significa cada cosa, o sea, para qué se pueden usar esos documentos, qué tipo de compras y qué significa en el patrimonio de una empresa, qué es el patrimonio de una empresa, etcétera. Entonces les voy a dejar un concepto de patrimonio, ya cierro posta, son los últimos 2-3 minutos. Pasa que es el tiempo que usé para explicarles el práctico. La quería justificar de alguna manera. Eh, bueno, patrimonio, pongan este concepto básico. Es el conjunto de bienes deudas y derechos de cobro de una persona u organización en un momento determinado. ¿Por qué es importante decir en un momento determinado? No es porque queda bien para cerrar la frase y nada más, sino porque un derecho de cobro, por ejemplo, que es un pagaré, se puede transformar, o un cheque, se va a transformar después en un bien. ¿Por qué? Porque la plata, por ejemplo, o la plata en el banco, o la plata en el bolsillo, es un bien, porque es algo que yo lo puedo usar para comprar, para gastar, para otras cosas. Entonces, el derecho de cobro va a ser en un momento determinado un derecho de cobro, pero después va a pasar a ser un bien cuando lo cobre, ¿sí? Cuando se transforme en dinero o cuando lo utilice para comprar algo, ¿sí? La deuda no va a ser deuda toda la vida. Cuando la pague va a desaparecer. No va a pasar a ser nada, pero va a desaparecer. Entonces, por eso el patrimonio va variando. Este es el concepto con el que quiero que se vayan hoy. Patrimonio va variando de acuerdo a que vamos comprando, vendiendo. Tiene muchas formas de variar. Puede variar en forma económica, ¿sí? En forma numérica. Me aumenta la plata, me disminuye la plata. O puede ser en una cuestión, digamos, cualitativa. O sea, por ejemplo, compro algo que me sirve, una mercadería para revender. Eso va a ser
una modificación que no va a ser numérica, porque yo gasto plata, pero compro algo para vender. O sea, compro un bien que me va a servir para vender. Bueno, todo eso lo vamos a empezar a charlar a partir de la próxima, porque me fue rapidísimo la hora. Pero lo importante es que sepan que estas son las tres cosas que componen el patrimonio de una empresa. En función al patrimonio de una empresa, nosotros vamos a empezar ya a hablar de cómo se registra, ¿sí? Así que ya la clase que viene vamos a empezar a hablar de cómo se empieza a registrar. Si alguna no llega a poder por algún motivo, me avisa y yo le hago llegar alguna explicación o clase o algo, porque ya vamos a empezar a ver la dinámica de la registración. No quiero que se la pierdan, ¿sí? La clase que viene. Eh, pero era fundamental que tengan una idea bien de, de todos los documentos, cómo se hace, cómo es la operatoria bancaria y todo, para poder pasar a registrar, ¿sí? Después, en la semana, les voy a subir un archivito más, que es un manual de cuentas para cuando empecemos a trabajar con cuentas, ¿sí? Eso se lo voy a subir en estos días y les voy a avisar. No es algo que tengan que tener una lectura de leerlo y sabérselo, pero sí es algo que van a tener que tener a mano cuando empecemos a ver la registración contable. Así que si tienen la posibilidad se lo imprimen o se lo descargan o lo tienen de la manera que sea, porque vamos a recurrir a eso, ¿sí? Eh, bueno, es todo por hoy, no las quiero demorar más. Y bueno, les dejé el práctico para que tranquilas lo vayan mirando y haciendo cuando puedan y vamos charlando sobre eso, ¿sí? Chicas, ¿todo bien? ¿Alguna consulta, algún comentario, algún insulto? Este, bueno, cualquier duda me la van haciendo. Ya va llegando el momento de llegar. Estoy generando una expectativa con la contabilidad. Ya va a llegar el momento. Así que bueno, la clase que viene. Chicas, que tengan buena semana y estamos en contacto cualquier cosa que necesiten. Dale, Chao. dale, igualmente. Chao, Chao. chao.